Comenzamos otra jornada para hablar de algo que nos une a todos, el cine. Y para hoy escogí un título bastante sugerente en todo el sentido de la palabra, de un director que amé, descubrí un poco tarde, pero creo que es determinante para mirar la modernidad y el concepto de alguien que fue como digamos, el último eslabón de aquel cine inglés contemporáneo. Si se entiende lo contemporáneo entre un antes y un después. Siempre he pensado que entre un antes y un después siempre hay un futuro. Y por eso tomé la decisión de llamar este capítulo específico de Terence Davis, que nació en 1945 y murió en octubre del año 2023. El título de esta charla introductoria se llama Los pergaminos fílmicos de Terence Davis. Y ahí voy a jugar con dos palabras, como una especie de cuadrícula. Si tomamos la palabra pergamino, se refiere a escribir sobre la piel. Cuando hablo de los pergaminos fílmicos, sería como escribir sobre la piel del cine. Y creo que eso es uno de los grandes logros de un director como Terence Davis, porque escribió sobre la piel de cine, pero de su propia piel. Y ustedes se preguntarán por qué sobre su propia piel. El cine, porque fue un director que logró construir toda una propuesta autobiográfica de su vida de una manera tan singular, tan narrativa, tan absurdamente explicable y tan honesta que aún sigo preguntándome quién era Terence Davis. Por eso recurro a esta colección de libros que saca el Festival de San Sebastián sobre Terence Davis en una foto bastante sugerente, donde fue invitado por Queen Casas. Y la introducción de este libro sobre Terence Davis, permito leérsela a ustedes con el respectivo sentido. Queen Casas llama esta presentación de Terence Davis como un espíritu libre, y allí vamos a tener otras dos interpretaciones aparte de lo que hacía analogía del pergamino fílmico. Entonces, un espíritu libre, según Queen Casas, dice: Terence Davis es lo más parecido a un espíritu libre que circula. Uno preguntará, ¿un espíritu libre que circula será un fantasma? Desde hace años ajeno a toda contaminación interior y exterior por el cine inglés. O sea, es un fantasma dentro del cine inglés que aparece y desaparece cuando le conviene y cuando de alguna manera se referencia, que eso es muy importante. No guarda demasiada relación con los más significativos del free cinema, y ahí hay dos elementos bien interesantes. Y hay una palabra que me permito copiar aquí en mi computador, citando a alguien que siempre ha sido mi referente para rezar cuando hablo de cine. Mi vocación del cine siempre me lleva a Marcel Arnaud, el tunecino francés de la Nouvelle Vague. Dice: el cine es un territorio de una infancia perdida pensada por adultos. Entonces uno se pregunta, ¿Terence Davis empezó a filmar a partir de su infancia, no como infante, sino como adulto? Se volvió un infante que recordaba que era libre en sus películas. Y aquí hay una frase maravillosa de Terence Davis en términos a lo que Queen Casas considera esa libertad de espíritu. Dice el señor Queen Casas de Terence Davis, para leérselo: Terence Davis es lo más parecido a un espíritu libre que circula desde hace años, ajeno a toda contaminación interior y exterior por algo que se llamó el cine inglés. Y ahí viene un dato interesante desde dos ópticas. Una que lo antecede, que es el neorrealismo italiano, me refiero al cine inglés, en un sentido de que para muchos el neorrealismo planteó una imagen más contemporánea, más libertaria, más de momentos. Surgen los mal llamados actores naturales, que realmente eran actores no profesionales, que son una historia que algún día contaré, y viene toda esa pléyade de movimientos o escuelas cinematográficas, comenzando por el free cinema,
y por la Nouvelle Vague. Y ahí hay un dato interesante. Si nos relacionamos con el neorrealismo, tendríamos que citar a Roberto Rossellini, con ese magnífico texto que se llama Un espíritu libre no debe crecer como esclavo. O sea, Terence Davis y sus cintas y sus películas, sus autobiografías filmadas, nunca deben crecer como esclavos. Ese es el otro neorrealismo que llamaba espíritu libre el señor Roberto Rossellini. Y a la par van a aparecer dos movimientos paralelos que a veces algunos historiadores tienden a confundir, y ahí quiero ser de alguna manera claro en qué sentido. Hay un rol que cumplieron previo a toda esa libertad del espíritu cinematográfico, obviamente siempre tomando como referencia lo que significó el neorrealismo en Italia, primero por la guerra y segundo en Inglaterra también por la guerra. O sea, la guerra fue determinante, eso no podemos obviarlo, pero hay que darle como un contexto tanto insular para el lado inglés como actoral y de producción para Italia. Y es la aparición de dos movimientos casi similares, y eso es determinante porque tienden a confundirse. Y me refiero concretamente al movimiento de los jóvenes rabiosos o jóvenes iracundos, o también conocidos como la generación cero, que fue una generación novelistas, directores de teatro y actores. Y coincidencialmente en esa generación hay un director que también va a ser parte del Free Cinema inglés, que es otro movimiento similar al de los jóvenes rabiosos, que se llama Lindsay Anderson. Entonces, uno aparece en el año 1956 y el otro aparece entre el 57 y el 58. Que el Free Cinema inglés, uno es de los jóvenes rabiosos, o sea, los jóvenes de alguna manera atrapados por su propia rabia, y el otro fue el Free Cinema inglés o el cine libre inglés, que fue el detonante silencioso que formó paradójicamente a este señor llamado Terence Davis. Ahora, esto es muy importante. Davis comenzó a hacer sus trabajos en lo que se llamó la famosa trilogía de su infancia, si se quiere llamar así. No solamente infancia, sino adolescencia, con un atenuante. Era una estructura inglesa durante la guerra, haciendo referencia a que él nació en el 45, terminando la guerra, donde el movimiento inglés empezaba a tener una figuración en cuanto al cine, en cuanto al teatro, y había una dominación, no denominación, del cine norteamericano. Su primera parte de esta forma de trabajar el mundo y su cine lo refleja en esa maravillosa trilogía de su vida, que podríamos decir que sería su niñez, su adolescencia y ya llamémoslo cuando entra en el último periodo de la vida de todo ser humano que empieza a madurar. Y son 3 películas, se llama la famosa trilogía de Terence Davis, además con un blanco y negro espectacular, nebuloso, maravilloso. Creo que son pocas las películas en un trabajo de blanco y negro. Estas películas son Children, hablando del niño, 1976, que es 44 minutos. Luego habla de Madonna y el hijo, de 1980, y después habla de la muerte y la transformación. Entonces, en ese sentido, Davis representa, justifica, dice ciertas cosas interesantes. Y aquí encuentro una famosa particularidad de Terence Davis en este textico que es casi como una cartillita sobre el cine británico que me permito leerle sobre lo que dicen de Davis como para ubicarnos. Ojo a esto. Otro descubrimiento de los años 80, nos referíamos a la trilogía, fue el cineasta Terence Davis, procedente de Liverpool. Para aquellos que sean rockeros, mitlómanos, Liverpool es la gran meca de una de las facciones del rock inglés y de los Beatles. Procedente de Liverpool, dedicó sus primeras películas en 3 cortometrajes y 2 largometrajes a un trabajo de reconstrucción autobiográfica.
Ahí reitero el trabajo de ese sentido de libertad que habla Rossellini y que habla Queen Casas, que había hecho antes un gran maestro del cine documental inglés que se llama Bill Douglas, en el cual él dice que se apoyó en su estructura narrativa. Bill Douglas, donde también recorre ese sentido de reconstruir la infancia. Y dice aquí Philip Pilar, en este texto de cine británico, dice, Terence Davis es un explorador de la memoria. Sus películas, sus dos largos sobre todo, son una búsqueda del tiempo perdido, lo que no quiere decir que desperdicie completamente el contexto social, sino todo lo contrario. Y ahí viene algo muy particular. Ese sentido del manejo del contexto social, de la política inglesa, de la religión, porque era católico, y había que aclarar un dato interesante que nunca fue tan determinante. Él encontró su condición sexual, homosexual, de una manera muy digna, tal vez de los directores más representativos. Y si quisiéramos seguir sobre esa línea, podríamos hablar de Derek Jarman, gran director también inglés, pintor, poeta, escritor, cinematografista. Y dice aquí, dice el señor Terence Davis en relación a todo este proceso, el cine en general y el cine británico en particular está hecho por burgueses, en un sentido social y político. La gente de familia proletaria como yo, que ese es un punto referente para entender la religiosidad, que después van a explotar un poco una tendencia inglesa eh, que va a llamarse el cine obrero, y después lo va a trabajar Ken Loach y otra serie de directores que son muy importantes, va a ser determinante. La gente de una familia proletaria como yo, cuando quiere trabajar en el cine, o a lo más que aspirar a ser actores, guionistas o técnicos, pero casi nunca directores. Los famosos jóvenes airados son diferentes al free cinema inglés, donde todos eran burgueses. Y ahí viene una categoría. ¿Hasta dónde se puede entender ese concepto burgués en un sentido, llamémoslo, de riqueza, de imagen, cuando la simplicidad de Terence Davis es algo que oprime, decide cualquier opción a decir este es un cine burgués o este es un cine proletario? Ni siquiera toda la tendencia del cine soviético de la década del 20, ese gran momento, hablaron del proletario y el burgués, por el contrario, la misma condición la dio. Y voy a remitirme a la página 81, aquí que tiene Terence Davis, ya para no cansarlos, dice, le preguntan a Terence Davis sobre el cine británico. Dice, usted ha declarado en varias ocasiones que no se considera parte del cine británico. Eso es muy paradójico. No se siente heredero del realismo social del cine británico presente en la obra de directores como Karel Rice, Lindsay Anderson, Bill Douglas o Ken Loach. ¿No ha sido una influencia para usted el trabajo documental de Humphrey C. Jenkins? Y dice, no, mis influencias son más bien arcanas. La principal son los musicales americanos. Era un gran conocedor del musical americano, de manera que cuando vean ustedes las películas de Terence Davis van a recuperar todo ese género musical norteamericano que de alguna manera marcó todo un sentido del cine norteamericano como categoría, como estudio. Crecí viendo esas películas porque mis hermanas les encantaban y a mí también. Claro, la primera película que fui a ver al cine a los 7 años fue Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, Stanley Donen y Jane Kelly, 1952. Y también me apasionan los melodramas de la época. En aquel entonces no teníamos ni idea de quién era Douglas Sirk. Y para aquellos que quieran averiguar acerca de Douglas Sirk, Douglas Sirk fue la base, al mismo tiempo que el señor Terence Davis, de otro gran director, pero alemán, Rainer Werner Fassbinder. No nos importaba el director, solo queríamos ver a Jane Whitman luciendo maravillosos vestidos y a Rod Hudson. Todos esos colores. También soy un gran admirador de la comedia británica de ese periodo. De finales de los 40 a mediados de los 50 contamos con un espectacular grupo de comediantes. Esa fue la base
del señor Terence Davis. Y aquí ya para terminar tenemos en la parte de objetos y deseos que me parece interesante para complementar. Dice, en su cine cada palabra parece el resultado de un delicado y minucioso trabajo formal. Es el tipo más perfeccionista, ameno y determinante cuando trabaja en cine. La inflexión, el tono, el acento, la musicalidad, la entonación. ¿Cómo aborda estos conceptos como guionista y director? Para mí, las palabras son otra forma de música. Ojo, para mí las palabras son otra forma de música. No es tomar a un actor a que recite un texto. Es simplemente una forma de música. Es algo que debe estudiarse con cuidado. Es por eso que, como comentaba antes, soy estricto con los actores sobre esta cuestión y puedo decir que no suele gustarles demasiado que se les corrija. Sé cuando las palabras son las adecuadas. Cuando escribo los diálogos los voy leyendo en voz alta para ver cómo suenan. O sea, cuando dice uno, pero ¿por qué tiene que ver las palabras como suenan? Era alguien que se había formado en la música, que a partir de la música entendía el sentido de los actores. Y ya, parte final, esta es mi película del alma de Terence Davis. El largo día acaba. Una película maravillosa del 92, que de alguna manera define. El largo día acaba es una recopilación de tiempo donde no existe el flashback, el flash forward, la elipsis. Es espectacular, es un éxtasis. Yo creo que si existiera el orgasmo cinematográfico, esto es lo más digno que he podido ver. Es el título que sigue a su consagración definitiva como director con la película Voces Distantes, tercer largometraje de la corta filmografía de Terence Davis. La música tiene un protagonismo absoluto, es ver todos los géneros de la comedia norteamericana por un inglés. Adopta como marco de referencia la intimidad del hogar porque es su relación con su madre cuando era apenas un mozalbete. El protagonista comparte con su familia y corre el año de 1956, que es un año determinante porque, como decíamos anteriormente, aparecen esos dos movimientos ingleses que él apenas estaba encontrando. Con solo 12 años, el personaje se llama Booth, que es él, encuentra en el cine el único lugar donde verdaderamente puede evadirse de los miedos que le persiguen en la realidad. Frente a la estricta educación religiosa, porque es extremadamente católica, y hay una escena, por favor, que la pondré en el cielo, que es una escena en la cual ve a Jesús y se oye un grito de cuando le colocan el clavo en la mano a Jesús, como si estuviera en la cruz, en un plano cerrado, plano, ni siquiera es plano medio ni primer plano, y vemos cómo el martillo cae sobre la palma de la mano de un Cristo que él se imagina y grita. Pero más que un grito, me atrevería a decir, es un himno de responsabilidad y de sentido de emoción de Davis frente a esa formación católica, que va a ser muy interesante. Que a propósito, si hiciéramos un paréntesis, esa educación católica viene después a revertirse en esa otra región de la Commonwealth, el gran estado británico, que son los irlandeses, y las luchas entre religiones, entre católicos y protestantes. La música tiene como protagonismo en esta obra que adopta referencia a unidad de hogar. Con 12 años, Booth busca en el cine, como ya decía, únicamente una forma de ver y dice, Terence Davis logra ofrecer en el largo día un como error retrato de la infancia. La sinfonía de imágenes que la película muestra nos transporta al espacio íntimo de un niño que, como su tiempo, se detiene en medio de un mundo de adultos. Su estado de ánimo es de la espera y de la impaciencia y hacer lo que hacen las personas en su entorno imaginario. Y si nos pusiéramos a hablar sobre películas de niños, citaríamos a Benigni, citaríamos a Louis Malle, citaríamos al personaje de Truffaut en Jean-Pierre Glut, etc. Aquí vamos a encontrar un personaje que no es niño, es un actor, es un hombre, es un sentido, es Terence Davis y es el cine inglés. Gracias.